Si les parece, comenzamos. Bueno, Adelante. bienvenidos a todos y gracias por compartir. Hoy, en realidad, los miércoles tenemos reuniones de comisión directiva de la Cámara. Yo creo que todos me conocen, pero por las dudas, soy el presidente de la Cámara y Jorge es el gerente de la Cámara, que es un poco el que ha organizado la reunión de hoy. Y en esta oportunidad se nos ocurrió, venimos trabajando bastante intensamente en este periodo de pandemia, en varias acciones, muchos de ustedes ya las conocen, pero pensamos también en la posibilidad de pensar en más ya en el futuro. Yo no digo post-pandemia, la gente habla de post-pandemia, para mí todavía no estamos en el periodo de post-pandemia, pero sí estamos en una nueva normalidad. Y esta nueva normalidad nos exige ir pensando en cosas vinculadas sobre todo al tema personal, es decir, de nuestros planteles en nuestras empresas. Así que, como en su momento, en el momento más álgido de la pandemia, solicitamos a un infectólogo que nos asista y nos dé información. Ahora se nos ocurrió que sería bueno que especialistas en el tema de recursos humanos nos planteen también un poco cuáles son las inquietudes y las alternativas para resolver esta nueva normalidad. Hemos convocado a dos especialistas, Francisco Peró y Lucas Aparicio, ambos pertenecientes a dos consultoras de notas vinculadas al tema de recursos humanos. Ustedes ya han visto el flyer con toda la información respecto de ellos, pero son dos hombres que han trabajado mucho en el tema personal, Francisco en el sector privado y Lucas también en el sector público, así tiene una amplia experiencia que seguramente va a ayudar hoy a que conozcamos en detalle cuáles son las mejores alternativas para resolver los futuros problemas que nos va a plantear esta nueva realidad económica. Hemos elegido ahora el tema de pluriempleo como el leitmotiv de la reunión de hoy, pero evidentemente el conocimiento de ambos nos permite eventualmente avanzar en otros campos vinculados a los recursos humanos. Así que yo no quiero extenderme más, me parece que ahora lo importante es oír de aquellos que saben y que nos van a ilustrar en estos temas. Así que los dejo con Francisco para que haga una breve introducción. Gracias. Bueno, gracias Héctor. Ante todo, digamos, te quiero agradecer por esta posibilidad que nos has dado para presentarnos. Y como bien dijiste, después Jorge tomó la posta como responsable de la Cámara y del Parque, y con él acordamos cuáles podían ser los temas interesantes para tratar, y surgió naturalmente el tema, digamos, de el préstamo de gente entre empresas. Yo había estado en un Zoom hace unos meses y estuve muy cerca del caso Unilever con General Motors y también algunas posibilidades que se planteaban entre ASEA, McDonald's y Mercado Libre. Y bueno, lo primero que pensé y se lo transmití a mis socios, que son Vivian Luna, que aprovecho para presentarla, y Andrés Budic. Vivian trabajó conmigo hace muchos años en Telecom. Andrés no trabajó directamente conmigo, pero también trabajó en Telecom. Él es de la extracción del área financiera, pero con una gran pasión por los recursos humanos. Y pensé en Juan Jaer, con el que nos une un gran vínculo y largo. Los dos empezamos nuestra carrera en Fora ya por fines de la década del 70 y después la vida nos unió en algún momento también en Telecom. Y pensé en él y nos juntamos y charlamos y les gustó la idea y bueno, ellos son los expertos desde el lado legal que creo que es muy importante para pensar en una alternativa de este tipo.
De nuestra parte no tengo mucho más para decir. Me parece que lo importante ahora es ir derecho al hueso, ¿no? El hueso es que los expertos legales y que estamos con gente de primer nivel, es decir, Juan, su hijo, Federico, bueno, Lucas, que fue ministro, ¿no? Ministro, es decir, más allá de que fue secretario, fue la última etapa de Macri, que pienso que fue cuando fue la reestructuración, pero era el número 1 del Ministerio de Trabajo. Así que los dejo en manos de Juan para que haga una breve presentación de Octopus y después, bueno, vamos con Lucas. Gracias, Francisco. Rápidamente, yo quiero agradecer también al Parque Industrial, a la Cámara, por esta oportunidad que nos dan, a Francisco que me convocó. Es cierto, hace mucho que nos conocemos, Francisco. En mi caso, casi siempre orientado al tema laboral, y con Francisco pasamos hasta la toma de Ford, que muchos no deben conocer porque son muy jóvenes. Cuando me plantea el tema del pluriempleo, yo le digo, ok, a mí me parece bien, nosotros conocemos este tema, pero quiero que la presentación la haga Lucas, porque nuestro equipo, Joana Pasalo, nuestro equipo de trabajo es básicamente un equipo formado en el mundo de las relaciones de trabajo. Lucas viene del sector público, fue, como dijo bien Francisco, exsecretario de Trabajo de la Nación, el número 1, y me acompañan Federico Scher. Es cierto, es mi hijo, Francisco, pero yo ya no es mi hijo, yo soy el padre de Federico porque ya ha crecido. Él trabajó con Lucas no solo en el Ministerio de Trabajo, también ellos han trabajado en vialidad y han hecho procesos de reestructuración muy importantes, y la cuarta socia, Joana Benialvo, que fue directora nacional también ahí en el Ministerio de Trabajo, y manejó y coordinó las mesas sectoriales de producción y trabajo. Nosotros tenemos un enfoque empresario y público, entendemos el contexto, porque, bueno, como bien dijiste vos, yo trabajé siempre en el área del sector privado, en compañías como Ford, Pérez Compán, básicamente en SADE, y 18 años en Telecom. Y después decidí trabajar por mi cuenta, ayudando a empresas con muchos clientes que, para no aburrirlos, si ustedes quieren, entren en la página de Octopus Consultores y van a ver quiénes somos. Básicamente somos a partir de algunos valores que definimos cuando generamos nuestra consultora, que es transparencia, diversidad, visión humanista, cultura de diálogo e innovación fundamentalmente. Trabajamos para organizaciones públicas y privadas, donde las personas están en el centro y creemos en el desarrollo de potencial. Bueno, y la misión es: identificamos riesgos, diagnosticamos conflictos, diseñamos soluciones con un abordaje multidisciplinario. Por ejemplo, hace poco acabamos de hacer un trabajo muy importante para ADERA, que es la Cámara de Empresas de Energía Eléctrica, de distribuidoras, sobre temas de teletrabajo y de inserción. Con lo cual tenemos una visión muy amplia de lo que es el mundo del trabajo. Sin más, yo le paso a Lucas, que aparte de ser socio es un gran amigo. Bueno, Lucas, es todo tuyo esto. Buenos días a todos, una alegría estar en este encuentro. Yo recién los escuchaba, y lo primero que hay que hacer es agradecer a Héctor, a Jorge, a Francisco, a Juan y a todo este grupo que hoy se presenta a tratar y discutir y charlar sobre una realidad muy compleja que tiene que ver con el mundo del trabajo, el mundo de las actividades productivas, en un contexto tan complejo como el que estamos viviendo en Argentina, en el mundo, pandemia, crisis económica y todo lo que ya sabemos. Yo quiero ir al hueso, primero agradecer, como dije, y ahora ir a charlar sobre los que nos ocupan. Yo les quiero contar que sí, efectivamente estamos trabajando, yo soy socio de los JAER y de
la doctora Benialvo, y hay también acá en el chat, en el Zoom, está la doctora Durán y otros miembros de Octopus. Pero esto, a lo que me dedico, gracias a Dios, es lo que me gusta. Yo soy un apasionado del mundo del trabajo, de los desafíos que tenemos como nación, en términos de desarrollo productivo. No solo vengo del sector público, fui 20 años dirigente sindical, con lo cual creo que la manera de construir el futuro es a través del diálogo, del consenso y de la apuesta de un escenario futuro que sea virtuoso para todos. Y creo que lo podemos hacer, tanto que pudimos construir una consultora con los YAR que vienen del sector privado, y una historia y una trayectoria totalmente distinta a la mía, pero nos convocan los mismos valores y nos convoca ese sueño. ¿Y por qué digo esto? No para vendernos, porque de verdad me dedico a esto por pasión y, como les decía, por vocación. Fui 20 años dirigente sindical, pero también 20 años dirigente sindical del sector público, y después, bueno, sí, las funciones de responsabilidad del transporte y del trabajo que algunas contaron. Lo que primero quiero destacar, y me parece re importante, porque la normativa de esto es lo menos importante, porque la norma, lo que tiene el derecho laboral argentino, de negativo, en términos de confusión de normas, duplicidad, vacíos, múltiples normas para tratar los mismos temas, un excesivo normativismo, esta cultura de ponerle normas a todo y querer normatizar, digamos, generar normas para todo y entender que desde las normas se construye trabajo, se construyen buenos negocios, se construyen escenarios que permitan la inversión, el desarrollo, etc., es un error y es una cultura absolutamente negativa para el desarrollo de la Argentina, y lo vengo marcando en todos lados. Pero, sin perjuicio de ello, yo quiero destacar lo siguiente. La relevancia que tiene que las cámaras que aglutinan empresas trabajen en la agenda de temas que tienen los intereses que representan. O sea, las organizaciones sindicales a lo largo de la historia han logrado y han podido fortalecer sus organizaciones, tanto que tienen actividades productivas muy débiles en términos de desarrollo y potencia y volumen, pero tienen sindicatos fuertes, y te encontrás con sindicatos tremendamente organizados y fuertes en actividades débiles y de baja expansión y de baja desarrollo. Tenés un movimiento obrero organizado muy fuerte, que lejos de representar al más débil, termina siendo el actor más fuerte en una relación que, lejos de ser desigual como el contexto normativo lo interpretó hace muchísimos años atrás cuando se creó la 2744, hoy la realidad y el contexto de los actores sociales y de la relación de fuerzas entre un actor y el otro es totalmente distinto al momento de elaboración de esa norma, y hoy nos convoca a todos a hacer una reflexión al respecto. Y para mí es fundamental destacar en todos lados la necesidad de construir mayor organización en el sector empresario, que el sector empresario pueda influir en la agenda de temas, que el sector empresario pueda influir en la agenda pública, que tenga capacidad de organización y poder suficiente para que pasen las cosas que tienen que pasar para que en la Argentina haya escenario de buenos negocios, en consecuencia inversiones y trabajo. Y por eso destaco especialmente el planteo de Héctor como presidente de la Cámara, al cual felicito, y me parece extraordinario que se generen estos espacios de debate, de reflexión y de trabajo sobre temas que son relevantes. Como les decía, el pluriempleo está en la norma, lo cita la norma, no, le puedo hablar del artículo 92 ter, no sé, no le sirve de nada. No les va a agregar valor que vengan nuestros especialistas o yo mismo, pero igual tenemos los especialistas. Esos especialistas son aquellos que se sientan con un libro y se pasan todo el día estudiando normas. Bueno, eso no soy yo, eso es eventualmente la doctora Beniano y la doctora Durán. Claramente el problema en la Argentina no es de normas, es de cómo logramos sinergia, cómo logramos la articulación, cómo logramos alinear intereses, cómo logramos alinear incentivos, cómo nos podemos poner de acuerdo. Esta es una herramienta tremenda, pero no es tremenda la herramienta de poder coordinar y generar sinergias entre... Jota, si querés pasar la presentación, porque me parece que va a ser mucho más rico que hablemos mirándonos y conversando. Lo que yo, nada, dejar ahí.
necesidades, contexto, todos sabemos que estamos en incertidumbre, todos sabemos que tenemos un año re difícil, todos sabemos que atravesamos una crisis sanitaria, económica, que todavía no vimos la profundidad de la crisis, sino que cada vez es muy probable que vayamos a una mayor profundización de la situación económica, macroeconómica y de la realidad del sector productivo. Por supuesto que también sabemos, y paso rápido esto, porque ¿quién mejor que ustedes que conoce el contexto en el que están atravesando sus negocios? ¿Y quién mejor que ustedes para saber qué es lo que necesitan? Herramientas que les permita indudablemente reestructurar sus gastos, reorganizar sus organizaciones en función de la realidad en la que se encuentran y eventualmente los futuros y los escenarios prospectivos que se representan. Es decir, analizar el diseño organizacional, analizar los procesos productivos, analizar los mercados, analizar todas aquellas herramientas que les permitan reestructurar sus negocios, reestructurar sus procesos, reestructurar sus organizaciones para hacerlas más competitivas, por supuesto entendiendo el mundo en el que nos movemos, que es de enorme incertidumbre, y que además yo soy de los que creen que lo mejor que podemos hacer es mirar hacia adentro y no mirar hacia afuera, porque hacia afuera todavía no sabemos qué foto nos va a dejar este mundo que fue cruzado por una pandemia. La globalización de los procesos productivos, ¿qué mundo nos va a dejar? Las empresas que tenían globalizados sus procesos productivos y tenían distintos momentos de su proceso en distintos lugares del mundo en función de lo que era más competitivo, ¿van a volver a exponerse a que de repente queden totalmente paradas? ¿Van a volver los gobiernos, los estados-nación, que estaban en un deterioro, en un debilitamiento cada vez más difuso, ¿va a seguir ese proceso, ese camino? ¿O vuelven los pannacionalismos, vuelven los estados-nación en función de la relevancia que han tenido los gobiernos y los estados para las sociedades y para los pueblos del mundo en función de atravesar esta crisis sanitaria? Entonces, con todas estas cosas que tiro los títulos, ¿qué mundo nos va a dejar? ¿Qué contexto? Los new normals. ¿Qué son los new normals? Si no es claramente un gerundio donde tenemos que ir viendo qué es lo que va pasando. Y si el contexto es de cambio, de flexibilidad, de transformación permanente y de no certidumbre, ¿qué es lo único cierto que hay? Que nosotros estamos, y si Dios quiere vamos a seguir estando. Con lo cual, lo único que podemos hacer es trabajar en nosotros. Trabajar en nosotros individualmente en nuestras organizaciones, para prepararnos de la mejor manera para ese mundo. Y no tiene que ver con la rigidez, sino que lo primero que tenemos que transformar es la cultura del statu quo y la rigidez y la falta de flexibilidad. Tenemos que construir organizaciones sindicales, empresariales, representativas de unos y otros actores, que sean lo suficientemente flexibles para atender la realidad del mundo tan vertiginoso y que cambia a una velocidad como nunca antes lo hizo. Entonces, todo el esfuerzo que hagamos hacia adentro de nuestras organizaciones lo vale. El que hagamos hacia afuera, y sí, por ahí lo vale, y la pegamos, justo estamos en el andén cuando pasa el tren, pero lo más probable es que nos encontremos frente a como les decía, un mundo lleno de incertidumbre y transformándose en todo el tiempo. Entonces, creo que, a ver, pasa Jota, por favor. Bueno, nada, esto es lo que le decía, hablar de pluriempleo es aburrirlos con las normas. Claramente el pluriempleo fácil es cuando hay más de un vínculo laboral, cuando un trabajador tiene más de un vínculo laboral, cuando el empleado hay más de un empleador, obviamente hay más, más de uno responsable de obligaciones laborales respecto de cada uno de los contratos existentes. La cesión es otra cosa, la cesión, cuando se habla de cesión, deja de haber una obligación y se crea otra, entonces por ahí se confunde ahí. Pero lo más importante para mí de esto es que ustedes se lleven la idea de que pueden generar sinergia, de que ustedes pueden trabajar colaborativamente entre ustedes, de que ustedes pueden construir una mesa de trabajo que les permita aprovechar las capacidades y las oportunidades que tiene cada una de las organizaciones y atravesar juntos las dificultades. ¿Cómo? Obviamente, teniendo claro cuál es la demanda de las organizaciones empresarias en función de habilidades, capacidades, puestos
de trabajo, trabajadores concretamente, y también tener claramente mapeado cuáles son las habilidades, capacidades, perfiles de trabajadores que ustedes también tienen, en este caso, en el Parque Industrial de Pilar. Y frente a eso, generar una mesa colaborativa. Una mesa colaborativa que les permita, en este contexto, vos decís, bueno, Lucas, ¿para qué me sirve ahora? Bueno, sí, me sirve para muchas cosas. Entre otras, puede servir para que una empresa que en este momento tiene una coyuntura de baja actividad, entonces suspensiones o no tiene, digamos, los que muchas empresas están pasando, bueno, entonces no pierde la construcción de talento que le costó tantos años, no pierde la capacidad en términos de habilidades que construyó sus trabajadores a lo largo de mucho tiempo, sino que eventualmente tiene la oportunidad de que lo aproveche otra organización, que sea a su costo, al costo de la organización que demanda ese perfil, y que esa persona también, de alguna manera, se mantenga con un vínculo laboral que nos permita a todos, como comunidad, sostener los puestos de trabajo, atravesar la crisis para la organización que tiene una actividad en crisis y, por supuesto, atender a la demanda de las organizaciones que tienen un momento de expansión que puede ser transitorio o definitivo. Y ahí digo algo. Entonces, en la coyuntura no sirve. ¿Y si es definitivo? Hablaban recién Francisco, si no me equivoco, que tiene mucha experticia, experiencia y conocimiento y es una organización que se dedica a todo lo que tiene que ver con la incorporación de tecnología, ¿no? Y si lo que estamos hablando es del desafío de alguna de las empresas de la Cámara en la incorporación de tecnología, sustitución de puestos de trabajo, y si esto sirve para la reconversión, si esto además de atravesar la crisis, nos sirve para un proceso de reskilling, de reconversión que termine generando, por supuesto en este contexto, a esta escala, ¿no? Parque Industrial de Pilar. Pero si esto nos sirve como nación, como comunidad, para hacer un ensayo donde trabajemos colaborativamente para entender qué actividades tienen desafíos de incorporación de tecnología y cómo logramos que esos trabajadores no queden desatendidos, solos, desprotegidos, sino nos comprometemos todos, organizaciones empresarias, organizaciones sindicales y el Estado, fundamentalmente el Estado, de una manera virtuosa. Y ahí les doy un ejemplo. Hoy hablaba con el amigo Ezequiel Harris, a la mañana, temprano, y charlábamos sobre el programa que ellos implementaron en la ciudad. Y me sorprendió, bueno, no, en realidad no me sorprendió, Harris es un funcionario que tiene claramente un equipo que viene trabajando hace mucho tiempo, él tiene muchísima capacidad de laburo, y una cabeza distinta en términos de entender cuál es la manera virtuosa que el Estado se involucre en este tipo de desafíos, ¿no? Porque tenés una mirada de un Estado asistencialista, todo protector, sobreprotector, que tiene que resolver los problemas, y por otro lado, y yo abono a la segunda, o por lo menos una mirada distinta a esa, que tiene que ver con un Estado presente pero facilitador, potenciador de sinergias, potenciador de este diálogo social, que esté facilitando la empleabilidad, facilitando la formación, facilitando la interacción de actores de la sociedad civil, facilitando el diálogo social entre el actor sindical y el empresarial. Bueno, eso es lo que está intentando el gobierno de la ciudad, con Ezequiel Harris a la cabeza, a través de un programa, quiero decirlo bien, de asociatividad de empresas, que también me lo puso a disposición, ¿no? Eso es un chivo para acá. Ya estoy chivando bastante a Harris, pero que me lo puso a disposición. Pero lo cierto es que lo que hablábamos es esto. Mira, Lucas, lo que está pasando es que tenemos 1000 personas reconvertidas. 1000.
O sea, 1000 personas pasaron de una actividad productiva a otra, y vos me decís, bueno, por coyuntura, por COVID, por pandemia, bueno, sí, efectivamente le ha servido a algunas empresas que no tenían hoy una realidad en su actividad productiva, o estaban muy acuciadas porque se cerró su actividad, porque no estaba teniendo la dinamización necesaria, y por otro lado le sirvió a otras, como decía antes, que sí estaban en un momento de expansión. Pero me dice, si vos analizás los 1000 casos, de los 1000 casos muchos van a ser definitivos, porque mucho tiene que ver con también un proceso de sustitución de puestos de trabajo en función de incorporación de tecnología. Entonces, este modelo es un modelo que tenemos que apostar, porque es un modelo virtuoso, un modelo que le sirve al sector empresario para transformar cultura en función de generar escenarios de diálogo y buenos negocios e inversiones, le sirve al trabajador porque si se genera trabajo y hay un Estado que acompaña y facilita su formación, su reubicación, su reconversión, le sirve al trabajador y por supuesto le sirve a las empresas que los necesitan, ¿no? Que también están en un proceso de expansión y necesitan tener rápidamente trabajadores con las capacidades necesarias, con las habilidades necesarias para poder competir, ¿no? Y estar a la altura de los mercados y de sus competidores y de la eficiencia y de la estructura del negocio que cada una de las empresas esté. Entonces, a ver, Jota, si quieres pasar. Bueno, básicamente yo hasta aquí les dije algunas ideas de lo que pienso que es lo que necesita hacer recorrer el sector empresario, felicitarlos por esta iniciativa, pónganle mucha energía y foco a la organización empresaria, a la agenda de intereses de las empresas que representan, me parece extraordinario. De vuelta, Héctor, Jorge, mis felicitaciones, mis genuinas y sinceras felicitaciones. Después le dije que esta herramienta era una herramienta que para mí tenía que ver hoy con una coyuntura desde ya, pero que pueda aportar una metodología, una transformación cultural que el mundo de las relaciones laborales necesita y que propone un Estado con una actitud, con una indiscusión diferente y virtuosa en esas relaciones y en esa cultura. Y para cerrar, en realidad simplemente decirles o titularles alguna idea de recorrido de lo que podría significar para ustedes una metodología que los lleve a ejecutar, a implementar estas ideas. Indudablemente arrancar con un análisis del contexto en el que estamos, trabajando con las organizaciones empresarias de la Cámara y del Parque, para entender las aspiraciones, concretamente poder setear cuáles son las aspiraciones de cada una de las organizaciones empresarias, pero también de la Cámara, respecto de esta herramienta, y después un trabajo, obviamente, de mapeo, de dateo, que les decía antes, que tiene que ver con entender demanda, entender oferta, entender capacidad instalada, en el parque. Una vez que tenemos seteado y mapeado, lo que tenemos que hacer es, y claramente un rumbo definido, un objetivo definido, empezar a interactuar, y yo digo acá, a tomarse los cafés, las métricas de cafés, que son los que hacen que esto pase, ¿no? Es decir, yo me acuerdo, nosotros recién decía, cuando nos presentó Juan José, decía, Federico y Lucas estuvieron en desafíos enormes de reestructuración. Bueno, nos tocó varios con Federico. Reestructuramos organizaciones que no se dan una idea, la complejidad que tenían, ¿no? Me acuerdo Ferrobaires era un clon de Astillero Río Santiago.
Astudillo de Santiago fueron con una metodología, terminó un escándalo que todos recuerdan, si no googlean enseguida se enteran, y Ferrobaire nosotros hicimos un proceso de reestructuración que implicó 1.700 personas que dejaron de estar en la organización, transferencia de personal, recuperación del tren al Mar del Plata, sin un conflicto, en 6 meses. Un hueco de 2.000 millones de pesos para el Estado significaba Ferrobaires. Y cuando se lo presentamos en gabinete, me acuerdo que, bueno, por supuesto, presentaciones, PowerPoint, todos los indicadores, resultados finales, decía, bueno, Mauricio, acá lo que no están son las métricas del café, que son los que son finalmente el diferencial, ¿no? Lo que hace que se alineen los incentivos, que no haya prejuicios, que haya menos amenazas, que haya un recorrido constructivo y que finalmente logres el resultado esperado, ¿no? Y que haya colaboración de los actores y de los stakeholders del parque y del sistema, que debe haber un montón, por la cantidad de actividades productivas que pueden funcionar y que funcionan, alimentación, etcétera, 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 logística y otras que pueden tener diferentes stakeholders, tanto empresariales como sindicales, y por supuesto ahí preparar todo el andamiaje de ideas y planes para contener cualquier situación de conflictividad que pueda surgir. Y bueno, por supuesto, el diseño de la implementación de lo que va a ser la herramienta colaborativa. Y en eso, obviamente, hay un trabajo operativo, muy operativo, que después resulta muy tedioso, o mejor dicho, requiere de ponerle el cuerpo y músculo, pero es de implementación, y es, diría, lo menos complejo del avance en una metodología de esta característica. Yo creo, me gustaría, diciendo que tenemos un público, no sé cómo estamos de tiempo, pero yo creo que sí, me gustaría, a ver, Jota, no quisiera dejar de decir algo pero me parece que estamos, siendo que somos un número que puede generar una interacción, no quiero tomarme el atrevimiento de cambiar la dinámica, Héctor y Jorge, pero me parece más rico por ahí una interacción, unas preguntas, si ustedes lo consideran pertinente. Creo que estamos con un número que puede nutrir, puede enriquecer el debate y por supuesto zanjar dudas o consultas que tengan alguno de los participantes, ¿no? Perfecto. Lucas, me gustaría agregar algo, si me permitís. Lo digo como ex director de recursos humanos y ahora consultor, y escuchándote a vos, la verdad que yo pienso que esto puede llegar a ser revolucionario, es revolucionario, si uno, digamos, va a la profundidad del tema, y yo creo que Héctor y Jorge y la gente del parque tienen una gran suerte, que están todos dentro de un cerco, que están todos ahí cerquita. Entonces, es revolucionario porque además de colaborativo, como vos dijiste, es solidario y además tiene mucho de responsabilidad social empresaria. Y pensando también en el empresario, porque este es un proyecto de capital y trabajo, pero en la parte empresarial hay baja de costos. Hay baja de costos, pues si yo tengo que salir a buscar la gente o tengo que contratar con disculpas, ¿no? Teadeco, Randstad, Pullman y Manpower, hay ahorros. Hay ahorros que se pueden mensurar. Vos hablaste de métricas y yo estoy absolutamente de acuerdo. Bueno, eso es lo que quería agregarte y te agradezco mucho por tu exposición. No, Francisco, te agrego algo de lo que vos decís. Hay un estudio muy interesante que yo leí, ahora lo tengo que buscar, lo leí el año pasado en la gestión, y tiene que ver con la cuantificación económica de la conveniencia de un proceso de reskilling, de un proceso de reconversión, versus un proceso de desvinculación al estilo de desvinculación sin más agresivo, telegrama de despido, desvinculación. Y no estoy hablando solamente del costo reputacional y social de una organización empresaria que avanza en esa línea,
que también estaba medido para el costo reputacional y social en términos de el impacto en la comunidad, la pérdida de puestos de trabajo, los desocupados, etcétera, etcétera, sino medido en términos económicos. Hay un estudio muy potente que ojalá lo encuentre, lo leí en el pasado y se los comparta, para que visualiza con claridad esto que vos decías, Francisco. Cuando vos salís a un proceso de vinculación, entre las indemnizaciones, lo que significa la capacitación, la formación de los cuadros necesarios para la reconversión del negocio, cuando hacían el número final, en el agregado de comunidad, era más barato ser bueno que ser malo, perdón esa digresión, pero como decía Cabral, si los malos se dieran cuenta de lo buen negocio que es ser buenos, serían buenos aunque sea por negocio. Entonces, les quiero dar la noticia de que involucrarnos como comunidad en el proceso de reconversión, en el proceso sensible, lo que significa trabajadores que no van a necesitarse más en una actividad productiva, pero pueden necesitarse en otra, y que, como digo en todos lados, yo hablo de trabajo del futuro, porque trabajo va a haber, no es el futuro del trabajo, es el trabajo del futuro. Trabajo va a haber, no hay ninguna duda, y los países que mayor incorporación de tecnología muestran los mejores índices de desempeño de empleo. De manera que ya todos sabemos que la tecnología no genera desempleo. Lo que genera es reconversión. Lo que genera es más competitividad, mayor capacidad de inversión y reconversión de trabajadores que indudablemente, de puestos de trabajo y actividades que indudablemente van a tener trabajadores que reconvertir. Si como comunidad trabajamos en un proceso colaborativo, sinérgico y comprometido, yo creo que más rápidamente vamos a poder recorrer ese camino de transformaciones que la Argentina necesita para tener desarrollo de inversiones genuinas, tener la seguridad, la previsión y la oportunidad de que haya buenos negocios y eso convoque a las inversiones. Perdón que me extendí en el comentario. Perfecto, Francisco y Lucas. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, que se desmutee y la haga directamente. Bueno, yo quería hacer un comentario mientras van pensando alguna pregunta más, que es, en el Parque Industrial de Pilar suele haber rotación bastante frecuente de personas, digamos, que salen de una fábrica, que se van a la otra. De hecho, en el mundo de recursos humanos, como las empresas se terminan conociendo a lo largo del tiempo, hasta se preguntan, che, ¿no te genera un problema en tu estructura si tal persona o tal valor se viene a trabajar a mi compañía, ya sea por un mejor salario o por lo que sea? Bueno, esas interconsultas existen dada que hay una afinidad de conocimiento entre la gente de recursos humanos. Lo que uno observa, con esto voy a la pregunta, es que por ahí en el mundo sindical hay medio como, no sé, como que miran de reojo estos temas por meterlos en una bolsa. Entonces vos, Lucas, fuiste muy claro en decir, bueno, mucho café, mucha reunión, pero no es un tema fácil, ¿no? O sea, por un lado, el avistaje sindical y por otro lado, a ver, ¿por qué las empresas, una persona se da de baja en una planta y se da de alta en otra si existe la herramienta de la colaboración? O sea, ¿cuál es el beneficio, digamos, para poderlo implementar en el futuro como algo normal? Esa sería la pregunta. Mira, Jorge, para mí viste en la tecla de algo que no hablé, que es que contextos como el que vivimos son de enorme oportunidad para grandes transformaciones, porque cuando uno toca fondo es cuando puede tomar fuerza para salir adelante y saltar con más fuerza. Cuando llega al fondo, no sé si llegamos al fondo, yo creo que no, creo que todavía no vimos lo peor de la crisis, pero sin perjuicio de eso, lo que es cierto es que hay un contexto innegable de crisis mundial. Estamos en una imagen apocalíptica de Netflix, en el mundo de aislamiento por una pandemia, por un virus,
No, todo ese escenario y todo lo que vivimos a lo largo de todo el año, y es como medio de serie de apocalíptica, ¿no? Y por cierto, en materia de actividades productivas y la economía y demás, estamos viviendo una crisis que, por supuesto que no es de este año, veníamos en una situación muy débil o sensible para atrás, y claramente la pandemia lo que hizo fue profundizar un proceso, acelerar procesos de deterioro, de desgaste y de complicaciones. Pero cuando pasa eso, también es cierto que los actores son más permeables a poner sobre la mesa conversaciones que por ahí en otro momento no se daban. Y doy un ejemplo siempre, que es el de Austral y el de Aerolíneas. Yo me acuerdo de tener 10.000 conversaciones con los dirigentes sindicales de aerolíneas, de la industria aerocomercial, y con los de Austral, y todos me decían que era imposible, que nunca iba a pasar, que Austral se fusionara con Aerolíneas, que nunca iba a pasar, que no había ninguna posibilidad, que iba a haber muertos, sangre, que no había ninguna chance. Bueno, está pasando. Voy a decir, bueno, se pusieron de acuerdo los pilotos, justo en cuando sí, lo que está pasando. Pero está pasando porque se pusieron de acuerdo, no, está pasando principalmente porque hay una crisis, porque hay un contexto de la industria, porque hay una situación que te convoca, primero, a la gente, porque también, no te olvides de que vos tenés el dirigente, pero también tenés la gente. Y si bien el dirigente tiene margen de maniobra, a veces más, a veces menos, en función de su liderazgo, en función de su historia, en función de su perfil, en función de su actividad productiva, lo concreto es que también está la gente que representa. Entonces, el dirigente puede maniobrar a veces con cierta distancia de la opinión de sus representados, o de lo que opina, o de lo que piensa, o de lo que sienten sus representados, en función a veces de sus liderazgos, y porque a veces la gente pide algo que no es lo que le conviene, ¿no? Y entonces el dirigente justamente lo que tiene que hacer es dirigir y conducir. Entonces puede haber esos márgenes de maniobra. Pero lo concreto es que cuando la gente está al borde del precipicio, cuando se siente preocupada, cuando se siente en emergencia, cuando siente que efectivamente alrededor suyo pasa lo que está pasando en la Argentina de hoy, los márgenes de maniobra son mucho más grandes de los dirigentes. Entonces, si nosotros no aprovechamos esta oportunidad para poner sobre la mesa las grandes transformaciones que las distintas organizaciones necesitan y las distintas actividades productivas necesitan, perdemos una oportunidad inmejorable. Lo hablaba con un dirigente sindical, en realidad con dos, de Aerolíneas, hace poco, donde me decían, mirá, Lucas, a mí si no me ponen sobre la... Yo creo que no va a haber otra oportunidad como esta para algo. Porque yo lo llamo, porque le digo, porque trabajamos en una agenda tremenda durante mucho tiempo. Y entonces lo llamo para decirle, che, ¿cómo va? Mirá, yo estoy dispuesto a hacerlo porque siento que además de nuestro contexto, está el contexto de la industria comercial a nivel mundial, ¿no? Que claramente cambia. Entonces, ahora, si no me lo piden, yo no lo voy a poner sobre la mesa. Entonces, yo les cuento esto, ¿para qué? Para que vean el grado de maniobra que hay en función de cómo está la gente que representa y la maniobra que tiene el dirigente. Entonces, Jorge, esto es útil. Mirá, por eso yo destaqué las dos dimensiones, la dimensión de coyuntura y de colaboración para atravesar esta crisis y la dimensión de cambio cultural. Yo creo que es muy conveniente que no perdamos esas dos dimensiones de vista y que aprovechemos este momento para instalar herramientas, instituciones dentro del cerco, como decía Francisco, que ustedes tienen en el parque, para construir una cultura distinta. Claro que el dirigente sindical, bueno, no digo que tenga razón, lo que me decís no me extraña, porque he visto esas conversaciones 10.000, ¿no? Porque pierde afiliado, entonces nosotros tenemos la cultura sindical. Yo lo que le digo a ustedes, lo hablé con todos los dirigentes sindicales en oportunidad de ocupar la Secretaría de Trabajo. Pero tenemos esa cultura de la construcción de afiliaciones de una manera negativa, porque no es de una manera virtuosa, si se quiere, al estilo alemán, en donde las organizaciones sindicales son muy fuertes,
pero son muy fuertes, pero buscan ser parte de ese recorrido virtuoso que la empresa necesita para ampliarse, para crecer, para expandirse. Bueno, eso es lo que tenemos que construir en la Argentina. ¿Cómo lo vamos a lograr? Evitando, corriendo prejuicios, dialogando, construyendo escenarios juntos. Porque vos me decís, Luca, eso no se puede con los gremios. Bueno, te lo tomo. ¿Se puede con las empresas? Entonces, lo tenemos que construir juntos. Y doy con esto una anécdota. La Marina Mercante. Perdonen si hay algún amigo que tiene empresas Marina Mercante o que tiene... Pero les cuento lo que nos pasó. Hicimos un trabajo, pero descomunal, porque son como 6 gremios, SOMU, capitanes de ultramar, conductores navales, electricistas, maquinistas, todos atados, o sea, no es que cerrás con 3 y tenés la misma, no, todos atados, si no cerrás con uno, no podés cerrar todo porque están todos los salarios y los convenios están todos atados, aparte, bueno. Cerramos con ellos de lograr un 30% de reducción de estructura de costos y de cambio de formas de trabajo que nos hacían ser competitivos con quienes teníamos que ser competitivos, que era, obviamente, la bandera paraguaya y eventualmente el tráfico internacional. Cuando nos sentamos con las empresas, que el sector empresario está dominado por 5 o 6, bueno, nos fuimos trabajando. ¿Qué me decían las organizaciones gremiales? Lucas, nosotros firmamos esto, pero también firmamos al lado de esto un condicionamiento de que no haya despidos. Nosotros firmamos estas condiciones para la expansión, para el desarrollo, para la generación de puestos de trabajo, para que haya más empresas, no para que... No puedo firmar esto si a la semana siguiente, como hay un 30% de reducción en la tripulación, resulta que mandan 600 telegramas de despido como consecuencia de lo que yo firmé. Nosotros firmamos esto, pero hay un compromiso de no despido por el término X, lo que significa que esas nuevas condiciones, esa nueva estructura de salarial y de formas de trabajo eran para el desarrollo y la expansión de la actividad de la Marina Mercante. Los convenzo, los convencemos, fue un laburo en equipo. Llegamos el día de la firma, ¿saben quiénes estaban en la firma con el ministro Dietich? Sentados todos para firmar ese acuerdo de productividad, que era virtuoso, que reducíamos el 30% de los costos, que cambiábamos condiciones del convenio colectivo intocable de trabajo, todos los gremios. ¿Y saben quién no estaba? La Cámara Empresaria. ¿Por qué? Porque obviamente eso significaba, bueno, no sé si obviamente, yo le voy a decir lo que pienso y me voy a hacer cargo de esto, porque significaba que se iba a generar una actividad con un escenario de buenos negocios. Y eso podía significar que vengan inversiones y haya más jugadores. Y bueno, no pudimos, no lo firmamos, y hoy estamos como estamos, con una actividad marina mercante como la que tenemos. Bueno, entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Ese prejuicio, esa amenaza que tenían los dirigentes sindicales, la tenemos que romper con acuerdos que significan que todos ponemos un poco para ese escenario prospectivo que imaginamos, que tiene que ser lo suficientemente virtuoso para todos, si queremos que todos pongan. Y como siempre digo, y con esto cierro por lo menos este comentario, yo quiero construir una Argentina con argentinos. No quiero construir una Argentina con alemanes, con todo el cariño que le tengo al pueblo alemán. Y además, para mí son un ejemplo, sobre todo en los temas a los que me dedico. Entonces, lo que quiero decir es, tenemos que construir en el parque industrial lo que queremos ver en Argentina. Perdonen el abuso de confianza. ¿Sí? Una cultura de colaboración, una cultura de participación, de diálogo, porque si no estamos en la cultura del prejuicio, de la antinomia, de la confrontación, que hasta acá muy bien no nos ha ido. Clarísimo, Lucas, clarísimo. Es algo que ya se viene hablando desde hace un par de años. En la era de Macri ya se hablaban estos temas. Lo que pasa es que, bueno, no es fácil, ¿no? Y hay que
y hay que generar ese espacio. Así que bueno, gracias por la respuesta. Aprovechamos de nuevo para abrir, si alguien quiere hacer alguna pregunta. Ya más o menos estamos en tiempo cumplido. Así que bueno, no sé, Héctor, ¿algún comentario? No, sí, yo creo que si no tenemos más preguntas, me parece que ha sido bastante amplia las explicaciones que nos dieron y está abierto esta nueva alternativa, me parece interesante. Una consulta que a mí se me ha ocurrido en el caso de que una empresa reciba empleados o operarios de otra, ¿cómo se maneja la diferencia salarial en caso de que los convenios no sean, digamos, similares? ¿Quiénes se absorbe la diferencia? ¿Cobra menos el empleado? ¿Cómo se resuelve ese tema? Mira, depende cómo construya jurídicamente la colaboración. Por ejemplo, en el caso del programa de asociatividad del gobierno de la ciudad, lo que hay es una licencia sin goce de haberes en la organización que cede al trabajo. Cede en el sentido coloquial, no en el sentido jurídico del término. La empresa de origen, vamos a poner, para no confundir, la empresa de origen del trabajador pide una licencia sin goce de haberes. Entonces, en la nueva organización empresarial lo que hace es un contrato a tiempo determinado. Acá yo creo que lo mejor, y en ese, bueno, obviamente el contrato a tiempo determinado se circunscribe a la actividad y a la realidad de las obligaciones contractuales pactadas en ese contrato. Y en la organización de origen tiene una licencia sin goce de haberes. Así está, por ejemplo, el programa de asociatividad. Pero después hay otras modalidades. Lo que yo creo que hay que hacer, hay que poner sobre la mesa, sobre la caja de herramientas, qué tipo de modalidades tenés. Tenés la sesión de contrato, que es otra modalidad, en donde no es pluriempleo, deja de haber un vínculo y pasa a haber otro. Tenés el pluriempleo, en donde puede haber convenios marcos de colaboración y haya eventualmente que la empresa de origen mantenga la asignación del trabajador suspendido, por ejemplo, y haya una nueva asignación que la empresa que esté aprovechándose del trabajo de ese agente también le pague una asignación por sobre lo que cobra de la suspensión. En ese contexto lo que hay es un sostén del puesto de trabajo, una no pérdida de la capacidad instalada de la construcción de talento, etcétera, etcétera. Uno piensa por ahí en tareas muy de baja calificación, pero por ahí hay una gente que es de alta calificación hasta nivel gerencial, que justo, digamos, no lo querés perder porque te costó muchísimo tiempo formarlo, tentarlo, convencerlo y tenerlo, y de repente, capaz que con un mecanismo de colaboración de este tipo, es una manera de retenerlo, ¿no? Me parece que cada posición y cada realidad nos tiene que encontrar aprovechando y haciendo uso de las distintas herramientas que haya sobre la mesa. Porque también yo te puedo decir cuáles son, que de algunas te dije, pero lo concreto que también eso va a depender de la conversación con el sindicato, con los sindicatos, cuál es el margen de uno y cuál es el margen que tenemos en concreto en la realidad en cada una de las actividades. ¿Está el sindicato o no está? Porque por ahí no está, ¿para qué lo vamos a llamar si no está? Y podemos recorrer un camino con un convenio marco entre empresas, con un acuerdo individual o una suscripción individual del trabajador que tiene que manifestar su voluntad, porque además, por ejemplo, en el caso de la asociatividad, hay un contrato nuevo que tiene que firmar, que es a tiempo determinado. Y finalmente, y esto es muy importante, por eso yo lo destaco, por eso hablé hoy a la mañana con Ezequiel Jarvis, porque yo conocía del programa, lo habíamos charlado antes, pero quería tener el fino de qué estaba pasando
y qué dinámica estaba teniendo. Y el resultado o la impresión que me llevo que es un éxito, sobre todo por lo que dije cultural, del rol del Estado en este programa. Pero además de eso, entre otras cosas, pero además de eso, lo importante de esto es la cobertura también. Porque una de las debilidades más grandes que tenemos en el mundo del trabajo y en las actividades productivas, en el mundo laboral productivo en la Argentina, es la imprevisibilidad jurídica, judicial, la contingencia judicial. Que tenemos arriba de 130 jueces y casi que tenemos 130 interpretaciones distintas. Casi. Además de, como les dije, una norma que es anacrónica, como la 2744, pero que además está emparchada. Entonces, tenés duplicidad de normas, tenés vacíos normativos. Todo eso genera que se profundice o se consolide esa enorme contingencia judicial. De manera que la presencia del actor sindical y la presencia del Estado en su cartera laboral le da una robustez y le da una fortaleza al recorrido de los acuerdos marco y de los acuerdos individuales y la selección de las herramientas que es muy relevante a la hora de avanzar en algún programa de estas características. Que desde ya también cuenten con nosotros y con ellos si es que necesitan alguna interacción, porque además se puso a disposición también. Está para, eso hay que ver también en lo técnico, bueno, nada, algunas consideraciones jurídicas de domicilio, etc. Pero está bastante flexible la ciudad para recibir situaciones de este tipo. Entiendo entonces por tu comentario, Lucas, que en el caso nuestro, tal vez, ¿quién debería ser? ¿La delegación del Ministerio de Trabajo o la Municipalidad de Pilar, la que intervenga? No, para mí lo que pueden hacer ahí es construir, primero la herramienta, o sea, trabajar sobre la metodología, la herramienta, tener bien mapeado, como dije, todos los actores, porque ¿para qué llamar a un actor que no está? Y cómo no vas a llamar a un actor que está, pero tener mapeada la oferta, la demanda, tener mapear el contexto y las expectativas para ver si efectivamente esto que estamos pensando en lo teórico tiene viabilidad en lo concreto. Yo no tengo ninguna duda que sí, pero cuando lo mapeás y cuando lo ves y cuando lo trabajás, bueno, eso despierta interés, todos. Y sobre todo también da un contexto de calma y un contexto de previsibilidad, de seguridad a todos los sectores, no solo el empresarial, sino al sindical, si es que tiene que estar involucrado. Y yo haría una mesa de trabajo. Después, el andamiaje jurídico acompaña la decisión que hayan tomado o que hayan logrado en ese recorrido de acuerdo. Lo jurídico acompaña, no al revés, porque, bueno, nada, eso es práctica, ¿no? De vuelta, las cosas negativas del mundo del trabajo tienen algunas cositas positivas, que te podés agarrar de un montón de cosas para construir jurídicamente el marco normativo que te permita avanzar si te pusiste de acuerdo. Porque además ahí hay cuestiones, si te pusiste de acuerdo, es todo. Si no te pusiste de acuerdo, entonces ahí lo que yo buscaría es robustez jurídica a partir de la presencia del Estado, el involucramiento, el paraguas que te da un convenio marco homologado en la jurisdicción laboral. Eso te da mayor robustez y por supuesto el acuerdo individual del trabajador. Hay cosas jurídicas que se pueden construir que le den robustez al recorrido. Pero yo arrancaría con una mesa de trabajo. Después vemos quién se sienta en la mesa. Pero arrancaría con una mesa de trabajo si esto interesa en lo concreto.
¿Te puedo agregar algo, Lucas, Héctor? El tema es sumamente atractivo, Héctor. Imagínate, total, soñar es gratis. De que esto avanzara y no importa que el creador fue General Motors con Unilever. De que ustedes como presidente y gerente de la Cámara generaran un espíritu colaborativo, como dice Lucas y Juan, en todo el parque industrial y hasta que pueda llegar a obtener inclusive algún beneficio impositivo del partido de Pilar. Sí, yo creo, bueno, el espíritu está presente porque de hecho hay un grupo de relaciones laborales que se reúne permanentemente dentro del ámbito de la Cámara, así que este sería, digamos, un aspecto a incorporar dentro de ese ámbito y creo que lo que dice Lucas es válido, es decir, trabajar dentro de ese grupo con esta alternativa y ver, primero, si logramos masa crítica e interés dentro del grupo de las empresas del parque para avanzar en esto, y a partir de ahí generar esta mesa de trabajo y generar las herramientas para poder instrumentar este intercambio, digamos, de gente, que yo lo veo hoy más que nada desde el punto de vista, digamos, coyuntural, de empresas que están con poca actividad, transitoriamente, y que se va a recuperar, esperamos. Pero también puede haber el tema de reconversión. No descarto de que haya dentro del ámbito del parque casos de reconversión. De hecho, en algunos casos hubo cierres de empresas multinacionales que tomaron estas decisiones a nivel global, digamos. Pese a esta mecánica hubiese ayudado a, más allá de que no hubo ningún conflicto ni nada, pero bueno, hubiese ayudado a hacer más amigable la transición. Así que bueno, no sé si alguien Héctor, quiere hacer alguna otra pregunta. Un comentario a esto que decís, Héctor. Gerardo Martínez, el dirigente de la UOCRA, siempre decía, la información domina la acción. ¿Cómo avanzar o cómo recorrer el camino por delante? Lo define la información de ese mapeo. Porque vos me decís, y sobre todo por lo que acaba de decir Francisco, no hay que atarse a nada. Hay que hacerse de toda la información, tener un rumbo estratégico y construir el avance en función de la realidad en donde tomás la decisión. Porque por ahí te encontrás con que hay en Pilar una oportunidad con el municipio, con la autoridad gubernamental, que podés recorrer un camino con él, y que él se encarga de alinear la jurisdicción laboral provincial y la delegación de Pilar, que además está ahí. Entonces, hay muchas cosas, y la jurisdicción provincial se encarga de ordenar la conversación con Nación. Entonces, voy a decir, Luca, ¿para qué vamos a meter un jugador de, por ejemplo, conviene ir a Ciudad, aunque nos dé ya garantía? Y bueno, veamos, porque por ahí acá, con 3 o 5 cafés, resolviste un camino que a vos te va a permitir eventualmente nuevos hitos en el recorrido de esta oportunidad de transformación cultural. Porque como vos dijiste, hoy, para la coyuntura de algunas, pero mañana puede significar una herramienta tremenda de reconversión y de interacción. Y si eso además significa que lo hacen junto por ahí con la política local y provincial, capaz que le significa incluso un esquema de promoción, un esquema de incentivos en términos de reducción de tasas o de promoción a las empresas que se involucren en un programa. Y bueno, y ahí ya me empiezo a volar, total, como dijo Francisco, es gratis, no me van a cobrar nada, en políticas públicas que serían tremendas si logramos implementarla, y ojalá en Argentina lo hagamos, pero capaz que empieza de ustedes. Y como yo siempre digo, hay que, no lo decía yo, lo decían otros tantos de otras maneras, ¿no? Pero hay que transformar la baldosa de uno, ¿no? Y como lo decía alguien, ser uno mismo el cambio que quiere ver en el mundo, ¿no? Bueno, si pueden desde Pilar y desde el Parque Industrial de Pilar
ser un faro en ese sentido. De hecho, están con sanas, genuinas inquietudes de avanzar y con un equipo trabajando. Cuenten con nosotros y conmigo y con el equipo sin lugar a dudas, porque nos apasiona, nos gusta y seguro tenemos mucho para aportarles en cualquier formato que necesiten. Excelente. Bien, bueno, yo creo que, no sé si no hay más consultas para realizar. Ha sido muy interesante, muy enriquecedor la reunión de hoy. Así que agradecer a todos a Francisco, a Lucas y al equipo de cada uno de ellos que nos acompañó. Y nada, bueno, contamos con la propuesta de colaboración de parte de ustedes para encarar esta actividad, así que nos mantendremos en contacto. Jorge. Sí, perfecto. Bien, un gran abrazo. Bárbaro, Muchas gracias. Jorge. Lo vamos Muchas a estar. gracias a todos. Perfecto, Francisco y Juan. Decía que lo vamos a estar compartiendo y eventualmente convocándolos a alguna reunión de trabajo específica. Sí. Perfecto. Muy bien. Bueno, gracias. Gracias. Muchas gracias, Jorge. Que tengan un buen día Gracias. a todos. Un gran Hasta abrazo. pronto. Lucas, Juan, Un abrazo Joana, para todos. Federico, a todos. También. Chau, chau. Gracias a todos. Chao, chao. Gracias, Héctor. Chau.